Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Jonás. Búsquelo rápido. Abierto ahí. Déjenme decirle esto. Voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida. Esto puede ser un desastre en términos de presentación o puede ser una gran bendición. Pero el Señor sabe que yo hice todo de mi parte y Dios en su providencia me guió a predicar este libro. Lo vamos a predicar entero, los 4 capítulos de Jonás, a ver cómo nos va. Así que usted tiene que poner atención esta mañana. Nunca en mi vida he predicado un libro entero, estos son 4 capítulos. Ni nunca en mi vida he predicado sin ningún tipo de notas. Pero Dios me ha mostrado, especialmente durante este último tiempo, su gracia, su providencia, de que simplemente nosotros debemos obedecerle, confiar en Él, confesar el pecado, buscar la santidad práctica en nuestras vidas y hacer lo que tenemos que hacer y descansar en Él. Y hacer lo que tenemos que hacer. Y es increíble cómo el Señor nos guía, nos alienta, nos ama. Esa es la vida cristiana, hermanos. Cuando lo hacemos de otra manera, fracasamos y nos frustramos. Veamos cómo nos va. Creo que es un día y un momento especial porque sentí del Señor hacerlo y es lo que vamos a hacer. La razón es porque yo he estado predicando este libro en inglés, en una clase en la iglesia donde estoy ahora. Entonces estoy muy familiarizado con el libro. He meditado mucho sobre él, he estado enseñándolo, lo he leído como 10 veces, he meditado mucho sobre el libro, entonces yo llegué a la conclusión, a pesar de que mi buen amigo y hermano Adrián me dijo, predica un salmo. Pensé obviamente sobre eso, en el consejo de Adrián, pero el Señor creo que me guió y regalé la decisión, ya que este libro ha estado en tu mente durante estos últimos par de meses o varias semanas, darle con eso, porque va a ser más fácil para ti que has estado meditando sobre eso. Pero veamos cómo nos va. Amén, hermanos. Digamos una pequeña oración antes de empezar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por quien tú eres, por tus atributos, por ser un Dios de amor, de misericordia, de gracia, pero al mismo tiempo también un Dios de santidad, de ira, que castiga el pecado. Señor, vamos a ver en tu palabra cómo tus atributos se despliegan en el libro de Jonás. Vamos a ver tus obras, vamos a ver cómo tratas con el pecador, con 2 tipos de pecadores, Señor, los pecadores perdidos y los pecadores que son tus hijos. Y cómo tú tratas con ellos con gracia, con misericordia, con paciencia. Dale a cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, oídos atentos, para que podamos escuchar tu palabra y para que tú nos puedas hablar y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo aplique el texto y nos convenza de pecado, nos anime, lo que tú sabes que necesitamos, Señor, en este momento. Y da salvación también, Señor, cuando es necesario, en tu tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya dije, vamos a ver aquí el carácter de Dios, los atributos de Dios, que los vemos salir de este texto y que nos muestran al mismo tiempo cómo Dios trata con 2 tipos de pecadores, los pecadores perdidos y los pecadores que son sus hijos, los creyentes. ¿Cómo trata con ambos? Vamos a ver claramente, en particular, 2 atributos de Dios muy claros en este libro. ¿Cuáles son? La misericordia de Dios, la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Y vamos a ver también cómo el pecador responde a esto. Y vamos a ver cómo se aplica a nosotros. Esto es lo que os prometo, como los españoles dicen. Vamos a ir rápido. Vamos a detenernos donde tenemos que detenernos y vamos a seguir. Les prometo que si ponen atención el tiempo se va a ir rápido y va a ser de bendición para ustedes. No voy a tomar más de 1 hora, 40, 50 minutos. Y voy a ir mirando el tiempo que tengo acá. Si veo que el tiempo se acerca, vamos a recorrer el resto del libro, centrándonos en lo más importante, y al final
una pequeña exhortación, una pequeña aplicación y listo. Amén, hermanos. ¿Listos? Vamos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No sabemos cómo la palabra de Dios llegó a Jonás, a través de un sueño, a través de una palabra audible, no lo sabemos. Tiendo a pensar que es así. Vino una palabra que Jonás fue capaz de entender perfectamente. Así como yo les hablo a ustedes, así Dios le habló a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive. Es un llamado, es una orden, no es una sugerencia. Dios le da una orden a Jonás y le dice que vaya a una ciudad en particular, Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ese era el mandato. Tenía que predicar en contra de esa ciudad. Más adelante en el libro veremos qué consistía el mensaje de Jonás. Porque ha subido su maldad delante de mí. La razón por la cual él tenía que predicar en contra de Nínive es porque esa ciudad había pecado de una manera tal que la maldad de ellos había de alguna manera subido ante los ojos del Dios del cielo. Hasta aquí, todo bien. Lo vemos en muchas partes de la Biblia, que Dios da un mandamiento: ve y predica, ve y te mando para allá, te mando para acá. Y vemos, y se levantó el profeta y fue. Pero aquí vemos un contraste, algo que nos sorprende en el verso 3. Esperaríamos que Jonás de corazón aceptó esa tremenda honra y obedientemente partió. Esa es la historia de un profeta. Un profeta obedece, un profeta dice: confío en Dios y voy a obedecer el mandato del Señor. Y predica con valentía. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿What? ¿Cómo dicen los gringos? ¿Qué pasó aquí? Jonás desobedeció directamente el mandato de Dios. Se levantó. ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo: levántate y ve a Nínive. Se levantó y fue en la dirección opuesta, lejos de la presencia de Dios, para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis. Si ustedes ven el mapa del mundo, se dice que Jonás vivía, obviamente en Israel, en la ciudad de Nazaret. Si ustedes ven un mapa, se van a dar cuenta de que la ciudad de Nínive, la cual hoy día es una ciudad que se llama Mosul, en Irak, él tenía que ir noreste. Lo que hizo Jonás fue ir en la dirección opuesta, noroeste, hacia el estrecho de Gibraltar, lo que se conoce hoy día. Él se iba a embarcar. Dios le dijo a Jonás: tú tienes que ir para allá. Y Jonás dijo: yo no voy a ir para allá. Se dio la media vuelta y fue para el lado opuesto. Eso fue lo que hizo, si ustedes ven el mapa. Lo cual requería embarcarse, que si obedecía a Dios, lo podría lograr a través de la tierra, caminando por algún otro medio de transporte. Entonces, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás era un profeta. Jonás tenía las escrituras. A este tiempo, los salmos ya estaban escritos. Él sabía que eso no se puede hacer. Usted no puede huir de la presencia de Dios, porque uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todos lados, porque Él es espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Una de dos, yo creo que un poco de las dos. Una es que Él sabía que Dios está en todos lados, pero cuando se dice acá que Él huyó de la presencia de Dios, es que Él simplemente no quería servirlo. En este mandato de Dios, Él de una manera rebelde dijo: yo no voy a hacer eso. Se fue del servicio de Dios, no quiso obedecerlo. O, y yo creo que también se puede aplicar, es que no me pasa a usted, no me pasa a mí y a los cristianos, a sus hijos, a los hijos de Dios, que a veces
pecamos de una manera tan irracional? Somos tan, a veces, ridículos en nuestra manera de actuar y pensar, y creemos que podemos pecar de manera oculta en nuestros corazones que nadie ve, y creemos que Dios no lo está viendo. ¿Usted cree que va a huir de la presencia de Dios? ¿De lo que Dios ve en su corazón y que nadie más va a ver? Sabemos eso, pero de alguna manera un poco extraña, irracional, creemos que podemos escapar de la obediencia a Dios cuando Dios claramente nos ha dicho: arrepiéntete. El pecado nos vuelve estúpidos, esa es la verdad. El pecado nos vuelve irracionales. Entonces creo que hay verdad un poco en las dos. Seguimos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿cierto? Una localidad opuesta, y él para llegar ahí tenía que tomar un barco, cruzar el océano, ir a través del mar, y descendió a Jope. Jope era el puerto. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra vez, lejos de la presencia de Jehová. Alguien hizo un comentario bien interesante sobre este pasaje. Dijo algo así como lo siguiente. Dijo: cuando usted decide desobedecer a Dios de manera intencional, usted nunca va a llegar a donde quiere llegar. Y más encima usted va a tener que pagar su propio pasaje, el ticket. Va a salir de su bolsillo. Y va a fracasar, no va a llegar donde usted quiere ir, en desobediencia a Dios. Pero, dice este autor, cuando Dios se ha propuesto usarlo a usted para algo, si usted de corazón y de su propia voluntad desea obedecer a Dios y obedece a Dios, usted siempre va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Y adivine qué, Dios le va a pagar el pasaje a usted, va a cubrir por su necesidad. Amén. Verso 4. Aquí viene un contraste. Pero Jehová estaba en los cielos, frustrado, diciendo: le digo a este cabeza dura, le doy un mandamiento claro, que vaya a predicar a tal ciudad, y no lo hace. No hay nada que pueda hacer. Después de todo, ¿cierto? La famosa, ¿qué? La ballena. No, después de todo, no hay nada que pueda hacer yo. Porque los hombres tienen ¿qué? El libre albedrío. ¿Qué voy a hacer yo aquí en el cielo? Si no quiere hacer, tengo mis manos atadas al libre albedrío del ser humano, como dijo un cantante. Como que Dios fuera un esclavo del libre albedrío, la capacidad humana de hacer lo que a él le plazca. No hay nada que Dios pueda hacer en el cielo. Bueno, hice lo que pude. Si ya no quiere hacer mi voluntad, lo tengo que dejar ahí nomás. Pobrecito ese Dios de arriba. Ese Dios no existe, hermanos. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 4, ¿cierto? Hermanos, Dios controla el clima. No se preocupe del cambio climático de esos locos alarmistas. Dios controla el clima. Y Dios dijo que el clima se iba a mantener de la manera que está hoy día hasta que Él venga. Van a haber cosas, ¿cierto?, ocasionales de aquí y allá, pero el clima se va a mantener porque Él lo mantiene, porque Él lo controla. Dios no es un Dios que está arriba y que diseñó el mundo de una manera y lo dejó como una maquinita que siga andando. No, Él controla el clima. Él controla su universo y lo vamos a ver a continuación. Él controla la lluvia, el sol, para sus propios propósitos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No solamente un viento, sino que un gran viento. Algo que los marinos en el bote en el barco, nunca habían experimentado. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Se imagina usted en un bote atravesando el mar, que viene una tempestad, una tormenta, que parece que va a partir el barco en dos? Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Interesante. Estos eran marineros experimentados. Ellos sabían perfectamente bien qué hacer en estos casos.
pero ellos nunca habían visto una tormenta de esa magnitud y tuvieron miedo. Y lo primero que hace la persona que no conoce a Dios, clama a su Dios. Ora. No, aquí ya estamos sonados. Lo único que nos queda es clamar a Dios, a cualquier Dios, al Dios que tenga uno. Quizás a un Dios pagano, un Dios de mentira, de las religiones, quizás a un Dios que es la educación, el dinero, el poder, la posición. Hicieron lo único que podían hacer. La mitad del verso 5, la segunda. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Algo muy razonable. Estaban haciendo lo que podían hacer en su poder para salvar la situación, para hacer que el barco se liberara y se balanceara y siguiera adelante. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué está pasando ahí? No tengo idea. El texto no nos lo dice. Pero yo creo que él estaba tan confundido con su conciencia, sabiendo que estaba en desobediencia a Dios, que seguía con esa mentalidad irracional. No le importó. Sabía en su corazón que era Dios el que lo estaba produciendo esa tormenta, pero no le importó. Él estaba durmiendo. ¿No es esa una reflexión de la iglesia? Nosotros los creyentes, cuando pecamos y desobedecemos a Dios, hay consecuencias para las personas que están alrededor nuestro. Porque Dios nos dice predica, Dios nos dice sé santos. Y cuando no lo hacemos, nuestra familia sufre. Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Se da cuenta? Estamos durmiendo como iglesia. Porque no hacemos lo que debemos hacer. No tenemos amor ni por nuestros queridos, familia, ni por el no creyente. Y las consecuencias las paga el no creyente. Estaban a punto de morir. Ya dijimos, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Muy razonable lo que están haciendo. Están actuando de manera más responsable, más inteligente, más sabia que el profeta Jonás. ¿No a veces pasa eso con los no creyentes? Estos son paganos y están actuando de manera más razonable y sabia que el profeta de Dios. ¡Qué vergüenza! A veces nos pasa así, ¿cierto? El no creyente actúa con más sagacidad, con más inteligencia, con más sabiduría, con más temor que nosotros mismos los cristianos que tenemos nuestra palabra, la palabra de Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo se te ocurre estar durmiendo ahora en este tiempo tan difícil? Nos vamos a morir. El barco se está quebrando en dos con esta tremenda tormenta y tú durmiendo. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Este es un pagano que le está hablando a Jonás. ¡Qué vergüenza! ¿Saben que Jonás escribió este libro? Estoy convencido. Y él tiene que describir todo esto. Pero es para nuestro beneficio. Levántate y clama a tu Dios. ¿No tiene que hacer eso él? Si sabe que es Dios el que está produciendo eso. ¿No será buena idea que tú eres un profeta, Jonás? Él no sabía que era profeta. Pero estoy diciendo, ¿no era eso lo más razonable? Clama a tu Dios para que nos salve. ¿Qué estás haciendo durmiendo ahí? Quizás si lo haces va a tener compasión de nosotros. Y así no pereceremos. Lógico, ¿cierto? Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Saben cómo se hacía eso? 2 piedras lisas. Una la pintaban de negro, una parte, y la otra la pintaban de blanco. Y la lanzaban. Si caían 2 de blanco, era así. Si caían las 2 de negro, era no. Si caían una y una, lanza de nuevo. Así de simple. Ellos tenían un registro de cada uno de los miembros o de los pasajeros del barco. Yo creo, estoy casi convencido que así fue. Tenían un registro de cada pasajero. Y en cada pasajero tiraban negro. No, tiraban, no. José, no. Juan, no. Pedro, no. No. Jonás, sí. Las 2 blancas. Es Jonás. ¿Dónde está Jonás? Abajo durmiendo. Hermanos, otra vez vemos la soberanía de Dios. Fue Dios el que movió las piedritas. Fue Dios el que le reveló a los marineros, a través de ese juego de suerte, digamos, que incluso lo vemos en Hechos, que los mismos apóstoles lo hacían pensando que Dios diga, que Dios nos hable acá. Y así identificaron a Jonás. Dios, obviamente, estaba detrás
de este juego de azar, digámoslo así. Él estaba detrás de esto. Él le señaló, o vamos a creer que esto es coincidencia. ¿Se dan cuenta? Dios es soberano, hermanos. Verso 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Lo llenaron de preguntas. Por supuesto. Verso 9. Jonás responde, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Saben qué? Así somos nosotros. Estamos en desobediencia intencional. Oh, pero citamos la Biblia. Oh, pero hablamos del Dios y cantamos los himnos. Todo lo que dijo aquí es correcto. Pero qué hipocresía. Temo a Jehová. Teme a Jehová. En serio. El Dios de los cielos y de la tierra, al cual tú sigues, está a punto de quebrar el barco por tu desobediencia. Y tú dices, oh, temo a Jehová. Pero al escuchar eso, imagínense lo que pensaron los marineros. Este Dios de él es el Dios de los cielos y de la tierra, que hizo el mar y la tierra. Es el Dios de él el que está haciendo esta tremenda tempestad. Es el Dios de él, el que es el Señor de todo el universo. Este Dios de él, el que creó el mar y el que está haciendo que casi nos muramos. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Aquí los paganos están actuando como un creyente. Están actuando con más sensibilidad, con más compasión, con más lógica que el profeta de Dios. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Ya estaba mala la situación, ya está que se quebraba, pero estaba empeorando y empeorando y empeorando. Verso 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Wow! ¿No es mejor pedirle a Dios que tenga compasión? ¿No es mejor arrepentirse, Jonás, y decir, ok, Señor, perdóname, sálvame, yo voy a ir a Nínive, y así me salvo yo y la gente que está conmigo? Pero no, estaba tan molesto, tan enojado, tan decepcionado, tan confuso en su pecado, que prefería morir en lugar de obedecer al Señor. ¿No somos como Jonás a veces? No necesitamos que Dios nos hable audiblemente. Tenemos su palabra, hermanos. Si Dios ha hablado claramente, ¿por qué seguimos en desobediencia? ¿Por qué no confiamos en su palabra? No le busque la vuelta. Obedezca al Señor. Porque si usted no obedece al Señor ni confía en su palabra, adivine qué va a hacerse el Señor. Si usted es genuinamente su hijo o su hija, lo va a castigar, Hebreos 12, en amor, para volverlo al camino. ¿Por qué está esperando usted que Dios lo castigue? Haga su voluntad. Usted va a hacer su voluntad de todas maneras. La única diferencia es que usted va a sufrir para hacer su voluntad, o no va a sufrir y Dios lo va a guiar y lo va a bendecir y le va a proveer. Pero él no estaba dispuesto a obedecer y quería morir. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Otra vez, los paganos actuando con más juicio, con más misericordia que el profeta de Dios. Ellos dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a matarte? ¿Cómo vamos a lanzarte al mar? Y volvieron. No, tratemos de salvar esto, tratemos de hacer lo que podamos para rescatar la nave. Mas no pudieron. Dios no se los permitió. No. ¿Van a hacer eso? Más fuerte la tormenta. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, miren, escuchen bien. Te rogamos ahora, Jehová, Yahweh. Antes estaban clamando a sus dioses, Elohim, Elohe, dioses en general. Aquí ocupan el nombre de Dios, Yahweh. Te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho, Yahweh, como has querido. Esa es una oración que indica algo, hermanos. Están orando a Jehová, el Dios de Israel, a Yahweh, el Dios de Israel, y están entendiendo que
Él es el que tiene el control sobre todo. Has hecho como tú has querido. Están razonando bien. No queremos matar a este hombre, pero si no tenemos otra cosa que hacer, lo vamos a hacer. Pero ten compasión de nosotros. Estos son los paganos. Y tomaron a Jonás, no querían, hicieron todo lo posible y lo echaron al mar. Y el mar se quitó de su furor. En un instante, esa tormenta que estaba quebrando el barco en dos, se paró en un instante. Ese es el poder de Dios, hermanos. Dios controla el clima. Me recuerda cuando Cristo también calmó la tempestad. En un instante. Era todo un tormento, una locura. Y en un instante, Cristo paró la tormenta. Lo que hicieron los marinos. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Yahweh, a Jehová, con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Yahweh e hicieron votos. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá? Dios los salvó. ¿Por qué digo eso? Porque ellos ofrecieron sacrificio a Jehová. Eso es lo que el Antiguo Testamento demandaba. Para adorar a Dios, para acercarse a Dios, hacer sacrificios. Y sintieron temor de Jehová. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Todo indica aquí que ellos se convirtieron, que Dios los salvó a ellos. E hicieron votos. Como dijo un comentarista, si esto lo hubieran hecho antes, yo creería que la salvación de ellos es de puro miedo nomás. No, prometimos esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Ellos están haciendo un voto después que Dios contestó la oración. Pídele a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros. Y ellos oraron a Dios y Dios les respondió. ¿Acaso no tuvo compasión de ellos? No permitió que murieran. ¿Saben qué votos hicieron? Este voto hicieron. De ahora en adelante, este Yahweh será nuestro Señor. A Él vamos a obedecer. A Él vamos a buscar. En Él vamos a confiar. En el Dios de Israel. Desde ahora en adelante. Ya no más otros dioses. Ya no más maldad. Hermanos, ¿se da cuenta de la ironía acá? Este es un profeta de Dios que fue enviado a mandar un mensaje a un grupo de paganos para que se salvaran. Y él no quiso hacerlo. Pero adivinen qué. Dios los salvó igual nomás. Qué ironía, ¿cierto? A pesar de la rebelión de Jonás, del Hijo de Dios, Dios salva igual nomás. Porque cuando Dios salva, Él salva. Él no necesita al hombre, Él usa al hombre. Verso 17. Otro pero, otro contraste en la historia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos bien, hermanos. Media hora. Capítulo 1 entero. El capítulo 2 va fácil. Capítulo 3 y 4 lo rematamos. Tenga fe, hermano. No dudéis. Verso 17. Hermanos, no sabemos si era una ballena. Puede que sí, puede que no. Era un gran pez, nos dice acá. Pero Dios lo tenía preparado. Hermanos, Dios es soberano. Él controla la naturaleza, incluso hasta los animales. Animal grande, animal pequeño, le da lo mismo a Dios. Vamos a ver más adelante cómo Él controla a un animal, el reino animal, chiquitito. Grande, chico, a Dios no le hace ninguna diferencia. Dios es soberano. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hubo una ocasión en que Jesús hizo referencia a este pasaje. Los fariseos le exigieron, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos das? Jesús había hecho señales, había resucitado muertos, sanado enfermos, caminado sobre el agua, provisto panes para alimentar a multitudes. Él había dado señales de más. ¿Qué señal nos darás? La única señal que ustedes van a ver es la señal de Jonás, haciendo referencia a su resurrección, literal. Así como Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí o no? Hermanos, algunos cristianos falsos, liberales, dudan de este libro, dicen que es una parábola, dicen que es un mito, dicen que es un cuento y que uno no tiene que tomar esto literal. ¿Cómo va a ser que Dios mandó una ballena o un pez grande y se tragó a este hombre? No es verdad. Hay que sacar la historia. No.
No. ¿Por qué? Yo le diría a las personas que razonan así, ¿tú crees en la resurrección de Cristo? Literal. Sí, por supuesto. Sí, porque si no crees que fue literal, tú no puedes ser cristiano. Esa es la importancia de la resurrección. ¿Tú crees que Cristo iba a usar esta historia? ¿Tú crees que iba a ser un mito, un cuento, una parábola, para decirle a la gente, a nosotros en este tiempo, de que su resurrección fue literal y que Él de hecho murió y resucitó al tercer día? No tiene sentido. Esta historia, hermanos, es literal. Y si somos consistentes, le diría esto a estas personas, si tú crees que, porque esto se ve como algo supernatural, algo increíble, entonces si eres consistente, niega también la resurrección, porque eso tampoco es algo natural. Es el poder de Dios. Hermano, usted tiene que creer la Biblia o no creerla, pero no trate de razonar y elegir usted que cree y que no. Es un pecado bien grande. Hermanos, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová. Oh, al fin, me recuerda al hijo pródigo. Después de tanta necedad, después de tanta desobediencia, al fin él viene y entra a empezar a ser razonable, a hacer algo inteligente. Capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová. Ya estaba bueno ya. Vamos, Jonás, vamos. Al final ya estás actuando de manera sensata. Oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Leyeron eso? ¿No dijo Jonás a Jehová? El Dios. Posesivo ese. Su Dios. Empezamos a ver algo que nos da esperanza. Jonás se está empezando a entender. Finalmente, después de todo lo que ha pasado, Jonás hace lo correcto, oró a Jehová, Yahweh, su Dios. Bien. Jonás, al fin ya está haciendo algo razonable. Desde el vientre del pez, y dijo. Entendamos que Jonás, quien escribió este libro, está recordando, está escribiendo lo que él sintió mientras él estaba en el vientre del pez y él cómo empieza a describir lo que sucedió cuando fue arrojado en el mar. Así empieza a meditar él. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Seol es una descripción de la muerte. Básicamente él ya estaba muerto ya. Estaba ahogándose en el terrible océano y su poderío. Estaba descendiendo. Y mi voz oíste. Hermanos, él iba orando. Él iba suplicando a Dios mientras él caía y descendía en el mar. Verso 3 del capítulo 2. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Es así. El mar tiene ese poder, esa fuerza. ¿No ha estado usted en algo similar? Que hay corrientes marinas y lo tiran de un lado para otro y él va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Noten que él no dice las ondas y las olas. Él dice tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Él sabía que era Dios el que estaba haciendo esto. Otra vez, hermanos, la soberanía de Dios. Dios controla el mar. Verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él sabía que a ese punto él estaba siendo, ¿qué? Castigado por Dios. Al punto que él pensó que ya se iba a morir. Está descendiendo en lo profundo del mar. Pero tiene esperanza aquí. Más aún veré tu santo templo. Creo que es una referencia a la eternidad, al cielo. Él sabía, bueno, voy a morir, pero al menos yo voy a estar contigo. Jonás era un creyente verdadero, solo que estaba actuando de manera pecaminosa como muchos de nosotros lo hacemos. Verso 5, capítulo 2. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Planta submarina. ¿Qué estado más miserable de un profeta que debería haber obedecido la palabra de Dios y porque no obedeció está pasando esta tremenda calamidad? Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes. Estas son las montañas, hermanos, los cimientos. Mírenme acá y ahí está el agua. Entonces él está descendiendo y él está diciendo, estoy llegando a lo profundo ya de la tierra, incluso bajo el agua. A lo profundo voy a llegar al tope, ya no se puede ir más abajo. Estoy acercándome más y más
a mi tumba, por decirlo de una manera. Más no puedo bajar en este mundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Sentía que estaba siendo encerrado ahí para siempre, que el agua, la potencia, la fuerza del agua del mar estaba presionándolo para abajo, para abajo, para abajo. Es como aquí me estoy encerrando, aquí me estoy aislando, estoy poniéndome en una cárcel de agua y hasta aquí nomás llegué, no hay nada que pueda hacer. Para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Cómo lo sacó? Mandó un pez para tragarlo, para salvarlo. Él entendía, mientras estaba en el estómago del pez, que era Dios también el que envió a ese gran pez para salvarlo. Entonces aquí Dios me está dando una segunda oportunidad. Él entendió. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¡Wow! ¡Vamos, Jonás! Así tenías que actuar. 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¡Wow! Este es el Jonás que queríamos leer, ¿cierto? Hablando en contra de las vanidades del mundo, de los dioses, de los paganos, que no oyen, no hacen nada. Tú eres el verdadero Dios. Su misericordia abandonan. Los dioses paganos no pueden hacer nada. El dinero, la reputación, la fama, el poder, la autoridad, lo que sea, no funcionan, son ilusión. Los dioses de las religiones son ilusión. No contestan, no saben nada de misericordia. Verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¡Wow! Jonás, este es un verdadero creyente. Voy a adorar tu nombre a través de los sacrificios que tú has prescrito. Pagaré lo que prometí. Ahora voy a hacer lo que tú me has mandado. Hermanos, la segunda parte del verso 9. La salvación es de Jehová. Hermanos, la salvación es de Jehová. Hermanos, la salvación es de Jehová. Ese es uno de los temas del libro. La salvación pertenece a Él. El Señor salva, hermanos. Nos usa. No nos necesita, nos usa. Cuando Él salva, Él salva. No hay nada ni nadie en este universo que pueda detener su mano. La salvación es de Jehová. ¿No salvó a los marineros a pesar de la desobediencia y de la rebelión de Jonás? Dios va a salvar. ¿Va usted a ser parte de salvación de Jehová? ¿Va a ser usted un instrumento de Dios? ¿Está usted santificándose? ¿Está usted obedeciendo el llamado a ser discípulos, a evangelizar? Dios va a salvar igual. Lo va a usar usted, pero si usted desobedece, Dios lo va a castigar. Dios lo va a pasar por problemas. ¿Tiene usted un problema? ¿Está usted dolida o dolido? ¿Está obedeciendo a Dios? Quizás es Dios el que le está mandando ese problema para que usted se arrepienta y haga lo que tiene que hacer. Dios la va a usar a usted, pero obedézcalo de manera voluntaria. Reconozca que la salvación es de Dios, sea parte del programa que Dios tiene para salvar al mundo de manera voluntaria. Y más encima Dios lo va a bendecir. La salvación es de Jehová. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Los no creyentes ven esto, dicen que creen en la Biblia, pero ven esto. No, pero esto no puede ser verdad. O sea, ¿realmente crees que un pez tragó a Jonás y después ese mismo pez grande lo tiró en la tierra? ¿Así tú realmente crees eso? ¿Tú crees que una persona puede estar muerta 3 días y levantarse de los muertos? Bueno. Es incredulidad de esta gente que cree que son inteligentes. Esto es verdad, hermanos. Así Dios salvó a Jonás de una manera sobrenatural. Capítulo 3 y 4. Vamos bien. Tengo 18 minutos. Vamos rápido. Se puede hacer. No dudéis. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Segunda oportunidad. Veamos cómo le va ahora a Jonás. Ciudad grande, era una ciudad muy grande, del imperio asirio. Una ciudad grande, mucha riqueza. Verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! Vamos, Jonás, ahora sí. Ahora sí se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué clase de mensaje es ese? Yo solía pensar, quizás es un resumen de lo que él tenía que predicar, quizás él estaba diciendo otras cosas, pero algunos comentaristas, y tiendo a creer en estos comentaristas, están diciendo que simplemente ese es el mensaje. Simplemente anda y di lo siguiente, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. No tenemos que cuestionar lo que Dios nos ha dicho. Predica la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder, no nuestra palabrería, nuestra capacidad oratoria, nuestras maneras de tratar de hermosear o hacer el texto que no sea ofensivo. No importa si usted cree que el texto la gente lo va a odiar. Usted va y predica lo que la palabra dice y punto. Porque si usted lo hace, Dios lo va a usar. Usted va a ser su mensajero o su mensajera. Y si usted simplemente es fiel a lo que Dios ha dicho, Dios va a usar la palabra porque la palabra de Dios tiene poder. No importa si usted cree que es un mensaje que la gente va a odiar. Usted simplemente haga y repita. Usted es un speaker, un parlante de Dios. Solamente repita eso. Crea en Dios, confíe en Dios, déjele los resultados a Él. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Eso es lo que tenía que predicar. Y eso es lo que hizo. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el menor hasta el menor de ellos. ¡Wow! Hermanos, cuando Dios salva, Él va a salvar. Usted haga su parte nomás y confíe en Dios. Se vistieron de cilicio, un signo de amargura, de tristeza, de temor. Todos. El mayor avivamiento que ha visto la historia de la humanidad hasta ese tiempo. Hasta el día de hoy, diré yo. Hermanos, todos se convirtieron. Un pueblo pagano, malvado. ¿Se acuerdan la razón por qué Dios lo mandó a él? Porque era un pueblo, ¿qué? Malvado. ¿Saben lo que hacía ese pueblo? La historia nos dice que ellos desollejaban a sus enemigos, vivos. Les quitaban la piel, vivos. El pecado más grande de ellos era su violencia. Era su violencia. Tenían muchos otros pecados. Pecado sexual, amor por el dinero, robo, mentira, pero el pecado que los marcaba más era la violencia. Eran violentos de manera extrema. Algunos dicen que quizás por eso Jonás no quería hacer esto. Porque si voy, me van a matar, Pero esa no era la razón por la cual él no quería llevar este mensaje y lo vamos a ver más adelante. Verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Hasta el rey se convirtió a ese punto. Hasta el rey escuchó ese mensaje y temió, y se desesperó, y tuvo esta acción que representa tristeza, preocupación, amargura. Y el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña, violencia. No más violencia. Conviértase cada uno de su mal camino. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que Dios demanda al mundo. Arrepentimiento. Sea específico cuando usted predique el Evangelio. La gente lo va a odiar, pero usted tiene que confiar. Si usted conoce un pecado de ellos, sea específico. Dios te manda que abandones tal pecado. Si una persona está en pecado sexual o está viviendo con una persona que no es su esposa, tú estás en adulterio y Dios te manda que te cases o que te separes de esa persona. Los van a odiar. Eso es arrepentimiento, pecado específico. Tenemos la tendencia a ser bien general, el pecado, y repito, los profetas, ni los apóstoles, ni Cristo eran así. Siempre pecado específico. Arrepentámonos del pecado que nos marca a nosotros. Violencia. Verso 9, capítulo 3. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Otra vez el pagano actuando de manera razonable. Es que Dios estaba ya actuando en sus corazones. Dios no tiene nada de qué arrepentirse porque Él no peca. Dios lo conoce todo, desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cómo podemos decir cómo es inexplicable que Dios cambió de parecer? Iba a hacer una cosa y no la hizo.
Hermanos, simplemente el profeta Jonás, inspirado por el Espíritu Santo, encontró una manera de comunicar ese sentimiento a nosotros. Eso es todo. No es un arrepentimiento como nosotros, pero Dios, el carácter de Dios a veces es misterioso, no lo logramos comprender, y Él usa una palabra que nosotros podemos relacionar un poco, comparar. Dios se arrepintió, Dios iba a un lado, tornó y fue al otro lado. Decidió no hacerlo, cambió su disposición de querer castigar a conceder misericordia. Eso es todo. Porque en otros pasajes vemos que Dios no se arrepiente. No es como el hombre que no se arrepiente, no puede mentir. Hermanos, creamos lo que la palabra dice. Dios está condescendiendo y está dándonos un lenguaje que nosotros podamos más o menos captar lo que está pasando en el corazón de Dios. Eso es todo. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En un sentido, Dios dijo que iba a castigar a una Nínive malvada. Esta ya no es una Nínive malvada, porque se arrepintió, porque Dios le concedió el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Esta generación de Nínive se arrepintió y cambió, y adoró al Dios de Israel. Pero en generaciones más subsiguientes, la historia nos dice que Nínive volvió a sus pecados antiguos, y adivinen qué hizo Dios. Los destruyó. Dios los destruyó, pero a esta generación la salvó de Nínive. Dios hace lo que va a hacer. La única pregunta para ustedes, ¿usted lo cree o no? La palabra de Dios nos dice que Él va a castigar al pecador y que lo va a mandar al infierno eterno. ¿Usted lo cree o no lo cree? Eso es lo que tiene que decirle usted a su amigo, a su amiga, a su familiar, a su compañero de trabajo no creyente. Dígaselo en amor, dígaselo con un tono compasivo, pero dígaselo. Porque eso es lo que le dijo Jonás a los de Nínive. En 40 días, si ustedes no se arrepienten, o sea, de hecho, ustedes saben, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dígaselo, hermanos, hermanas, dígaselo al no creyente. Hable de condenación, hable de destrucción, hable de la ira de Dios, para que ellos aprecien y reconozcan que necesitan salvación de este Dios todopoderoso. Capítulo 4. Estamos bien, hermanos. ¿Ve? ¿Usted tuvo fe? Esto le va a gustar, hermanos. Pongan atención. Aquí terminamos. Capítulo 4, verso 1. Ojalá pudiéramos leer, pero Jonás, viendo que Dios había utilizado su mensaje de parte de Dios a Nínive, y se regocijó y se alegró. Señor de misericordia, me usaste a pesar de mi mal comportamiento, de mi rebeldía, de mi desobediencia. Cuando yo pensé que lo único que podía hacer era morir, mandaste un pez y me volviste de nuevo al camino. Señor de la gracia, cuán contento, cuánto gozo tengo de que tú me hayas utilizado de esa manera. ¿Es eso lo que dice el texto? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¡Se enojó! Verso 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Estaba enojado, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Wow! Por eso no quería ir, porque odiaba a la gente de Nínive, odiaba al pagano, y él vio la maldad de ellos y decían: estos infelices y tales por cuales, como decimos en Chile, merecen destrucción, merecen el juicio de Dios, merecen el infierno eterno. Señor, que caiga fuego del cielo y los destruyes. Por eso estaba enojado. Y decimos: ¡oh, el profeta Jonás! ¿Cómo puede ser así? ¡Ay, ese corazón tan malvado! Si yo hubiera sido Jonás, yo hubiera actuado de manera muy diferente. No, hermano, usted hubiera estado igual. Por eso es que tenemos este libro. Piénsalo, hermano. Piénsalo. Hay un grupo en este mundo que usted odia. Ve usted las noticias y ven a aquellos que están exigiendo que se apruebe el aborto. Están gozándose y celebrando que van a quitarle la vida a un ser en gestación, un ser humano en gestación en el vientre de su madre. Y están celebrando y pidiendo y exigiendo que se le den la autorización para hacerlo, que asesinen a sus propios hijos. Si usted no odia eso, algo está mal con usted.
pero usted no tiene que odiarlos a ellos. Su corazón debe ser: Dios, ten misericordia de esas personas. Mire el Partido Demócrata y lo que están ellos promoviendo: el matrimonio homosexual, el aborto, el marxismo. Hermanos, todos los hombres, no importa partido republicano, demócrata, lo que sea, todos los hombres son malos. Pero definitivamente hay un grupo aquí en Estados Unidos que quiere destruir esta nación al empujar esas cosas terribles para este país. Hermanos, están apoyando el aborto, la destrucción, el asesinato terrible de niños en el vientre de sus madres, el matrimonio homosexual y cuántas cosas más. Pero hermano, odia el pecado, no los odia a ellos. Usted no puede guardar un corazón de odio en contra de un demócrata o en contra de alguien que apoya el aborto. Arrepiéntase de ese sentimiento. No lo odie, sálvelo, tenga misericordia de él. O de los musulmanes, o de cualquier otra religión. Hay un grupo que usted odia, que usted quizás no usted dice, bueno, no es odio, realmente usted los odia. Arrepiéntase, hermano. Tenga misericordia como Dios tiene misericordia de usted. No sea como Jonás. Confiéselo al Señor. Señor, perdóname, quítame este odio de mi corazón, porque este grupo, cualquiera que sea, quizás una nación, quizás un país, yo no sé, usted lo sabe, y el Señor también lo sabe, y el Señor le manda que se arrepienta. Y oró Jehová, Jonás, y dijo: ahora, oh Jehová, no es lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque no queremos obedecer, cuando se nos manda a amar y a bendecir y a orar por aquellos que son nuestros enemigos. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es nuestro Dios. Enojado lo dice, pero ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios tardo en enojarse y de grande misericordia. Ese es el tema de este libro. Servimos a un Dios misericordioso que es capaz de perdonar y limpiar en un instante a aquellos que se arrepienten y ponen su fe en el Señor Jesucristo, que vino a morir por los pecados en una cruz 2000 años atrás. Y aquellos que no conocen a Cristo, lo que tienen que hacer es poner su confianza en esa obra que Cristo hizo una vez para siempre y arrepentirse de su pecado. Tan pronto como usted lo hace, usted es salvo en ese momento. ¿No tenemos nosotros un mensaje parecido o igual en cierto aspecto que el de Jonás? Así hay que hablarle al no creyente. Es que tú no sabes, hermano, tú no sabes, predicador, lo que yo he hecho. Es muy tarde para mí. He pecado demasiado mal. ¡No! Dios salvó a un pueblo malvado, asesino, violento, degenerado. Dios te puede salvar a ti. Si Dios salvó a los de Nínive, Él te puede salvar a ti. Arrepiéntete de tu pecado, pon tu confianza en Cristo y serás salvo en el momento que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo y su obra terminada en la cruz para el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Pero miren la actitud de Jonás. Verso 3, capítulo 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué clase de actitud es esa? Él preferiría morir, tenía tanta rabia, tanto rencor, tanto odio en su corazón, que prefería morir antes de ver la obra misericordiosa de Dios en el pueblo pagano, en el mundo. Verso 4. Y Jehová le dijo: gusano miserable, insecto, te mandé a predicar, a ser un mensajero, un profeta mío, el Dios del universo, que controla el cielo y la tierra. Deberías haber aceptado el mandato con un corazón alegre y gozoso. Amén, Señor. Envíame a mí. Yo lo voy a hacer. Yo te voy a obedecer. Yo quiero ser bendecido por ti. Qué honor, qué privilegio que tú me mandes. Así deberías haber actuado. Pero sigues con tu ira, con tu enojo, con tu rabia, con tu odio. Insecto miserable, te voy a destruir ahora mismo. Te salvé con un pez gigante para salvarte de tu cierta muerte en el mar. Te usé a pesar de que tú no querías. Te usé, te di el privilegio de usarte para salvar a esta gente malvada. ¿Y cómo actúas tú? Aún enojado. Te voy a destruir, te voy a enviar al infierno ahora mismo que tú mereces. Ya no quiero nada contigo. ¿Así actuó Dios? ¿Así le contestó a Jonás?
Verso 4, capítulo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿No es como el padre que le habla al hijo necio? Está razonando con él, hermanos. ¿No es un Dios de misericordia? ¿No es un Dios de gracia? Nosotros no somos como Jehová. Nosotros hubiéramos estado furiosos. Pero este Dios al que servimos razona con él. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Piensa lo que estás haciendo. Razona. ¿Qué razón tienes para enojarte tanto? Jonás, verso 5. Y salió Jonás de la ciudad. ¿Quién lo mandó a salir? Nadie. Él se fue de la ciudad y quería presenciar lo que le iba a pasar a Nínive. Todavía tenía la esperanza de que Dios lo iba a destruir. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se hizo una pequeña entramada con planta para que le llegara la sombra, para observar de lejos. Verso 6, y preparó otra vez la soberanía de Dios. Hermano, Dios es soberano. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Qué Dios de misericordia! Ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Un Dios de misericordia. A pesar de la rebelión, de la necedad, de la estupidez, Dios lo cubre y le da sombra. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios había preparado un enorme pez, ahora prepara un gusano. Hermanos, Dios es soberano, Dios controla su naturaleza, Dios controla el universo entero. No le hace ninguna diferencia controlar un gran pez, no le hace ninguna diferencia controlar un pequeño gusano para lograr su propósito. El cual hirió la calabacera y se secó. Quedó sin resguardo. Una pequeña nota. Jonás se alegró. ¿Por qué? Antes, leímos ahí. Se alegró. Se alegró porque Dios lo cubrió. ¡Qué egoísmo, hermanos! No se alegró porque se salvó un país completo, una ciudad completa. Pero se alegró porque Dios lo cubrió. ¿En serio? Eso es egoísmo, hermanos. Así somos nosotros también. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios otra vez. Dios es soberano, hermano. Dios controla su universo. Preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y otra vez deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Qué necio! Todavía guarda rencor y odio en su corazón. A pesar que Dios lo atrae, lo perdona, lo bendice, lo cubre, le provee para su vida. ¿No provee el Señor también para nosotros? A pesar de que estamos en desobediencia, no nos da carro, no nos da agua, no nos da comida, no nos provee para nuestra necesidad. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra rebelión, Dios provee. Hermanos, Dios es misericordioso, lento para la ira. Pero, ¿cierto? Vemos ahí, verso 8, Jonás deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Qué necio! Todavía con ese odio y rencor en el corazón, esa frustración. Verso 9. Entonces dijo Jehová a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Miren cuán misericordioso es el Señor. El Rey del universo, soberano, que podría haberle hecho así. Me harté contigo, estoy cansado de tu tontería. Y sigue razonando con él. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Es igual que nosotros. Verso 10, y dijo Jehová, miren qué precioso es ese Señor. Tuviste tu lástima de la calabacera
en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¡Wow! Jonás, tengo misericordia de los bebés. ¿No se te ocurrió pensar que hay niños ahí que no saben distinguir de su mano izquierda de su mano derecha y que no tienen por qué pagar por el pecado de sus padres? ¿No se te ocurrió pensar eso? ¿No tuviste misericordia? Te cubrí y cuando te quito esa bendición que te estoy dando, te enojas y te quieres morir. Te tienes compasión de la calabacera que dura un tiempo, que es temporal, y no tienes compasión de las almas de un país entero, de una ciudad entera. Piensa, razona. Hay bebés inocentes ahí. Hay animales. Hasta de eso tuvo cuidado el Señor. De los animales. Y ahí termina, hermanos. Ahí termina el libro. Con una pregunta. Eso es Jonás. Hermanos, ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el Dios que servimos, hermanos. El Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por los pecadores. El Dios que tomó forma humana y sufrió en una cruz y murió en lugar de pecadores. Absorbió toda la ira de Dios de una vez y para siempre, para el perdón de los pecados, para que el que crea en Él y se arrepienta, sea salvo. En el momento en que lo haga. No es por obra la salvación, pero Él demanda arrepentimiento y confianza en Jesucristo, quien vino a morir en el lugar del pecador. ¿Cómo va a responder usted? ¿Va a venir a Cristo? ¿O va a perseverar en la necedad? ¿O se va a alejar más de este Dios que le ama y que quiere usarlo? Hermanos, hermanas, el tiempo es corto. Arrepiéntase de su pecado. Usted sabe el pecado que tiene. Yo no lo sé. Cualquier pecado que usted esté escondiendo en su corazón, Dios le manda. Dios quiere razonar con usted. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Arrepiéntase. Venga a Cristo. Perdone. Deje ese pecado. O empiece a hacer lo que debe hacer. Yo no sé qué pecado es. Usted lo sabe. El Señor lo sabe. Si no lo hace, el Señor, por su amor por usted, si usted es creyente, la va a castigar. ¿Para qué espera el castigo? ¿Para qué sigue sufriendo? Arrepiéntase. Vuélvase a Él. Y Dios la va a usar, y la va a bendecir, y lo va a bendecir a usted, lo va a usar. Una cosa más, y con esto terminamos. Dios se preocupa también de lo que está aquí adentro, de lo que está en nuestra mente, de las actitudes nuestras. Porque un Dios pagano quizás habría dicho, bueno, yo me conformo con que tú obedezcas externamente mi voluntad. Listo, obedeciste, bien. Bueno, dijo el mensaje al final, no importa, ya, con eso está listo. No este Dios, no el Dios del Señor. El Dios del universo también se preocupa de nuestros sentimientos, aptitudes. Usted puede hacer todas las cosas correctas en la iglesia, orar, leer la Biblia, aparecer en la iglesia, pero si su actitud es errónea, Dios también trata con su corazón. Porque al final, Jonás hizo la voluntad de Dios, pero le hizo con un corazón que no era correcto delante de Él, con un corazón que guardaba aún rencor y odio. Arrepiéntase incluso de esas actitudes, hermano. ¿No puede? Déjeselo a Dios. Señor, no puedo. Tengo este sentimiento de amargura, de rencor. Quítamelo, Señor. Me arrepiento. Y adivine qué. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a usar. Y lo va a prosperar en todo. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por el poder de tu palabra. Te doy gracias por esta tremenda historia de Jonás y cómo, Señor, tu palabra habla a nuestras vidas, Padre. La gloria es tuya, Señor. Eres un Dios de gracia, de misericordia, soberano. Señor, danos arrepentimiento. Señor, cambia la disposición de nuestro corazón. Perdónanos por ser necios. Perdónanos por ser como Jonás y por desobedecer tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos guardado ira o resentimiento contra un grupo de personas.
Quítanos eso de nosotros, Señor. Confesamos ese pecado. Señor, ayúdanos a ser sabios en este mundo que va cayendo. Úsanos, Señor. Bendícenos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.